Todo pasó en la Ciudad de México, cuando un pastor derrotó a un demonio muy poderoso disfrazado de la Llorona. A continuación te contaré todo lo sucedido. Era una noche muy oscura, cuando un taxista estaba andando con un pastor fiel al Señor en un largo camino a un bosque muy tenebroso. Mientras el taxista manejaba, comenzaba a recordarse de las cosas aterradoras que le habían contado sobre ese pueblito. Un pueblito que hace días no ve la luz del día. Después el taxista, de tanto recordar esas historias, comenzó a darle miedo. Y entonces el pastor le dijo que confiar en Dios, que nada malo les iba a pasar. Entonces, el taxista, ya harto de escuchar lo del pastor, dejó al pastor ahí en pleno bosque oscuro en la noche. Y se fue el taxista, dejándolo solo en el bosque. Pero el pastor siguió caminando tranquilo hasta que encontró el pequeño pueblito que estaba buscando. Los habitantes del pueblo se pusieron muy felices por su llegada y le entregaron una extraña carta que el pastor la iba a leer después, hasta que los del pueblo le mostraron en dónde iba a hospedarse y también dónde iban a hacer los próximos cultos en una pequeña iglesia viejita, hasta que el pastor, con lágrimas en sus ojos, agradeció a Dios y a los habitantes del pueblo. A la mañana siguiente era lo que iba a ser su primer culto. Todos estaban alegres y gozosos en Dios, hasta que muchos habitantes del pueblo se vinieron al templo y comenzaron a cerrar las puertas bruscamente. Y todos fueron testigos de algo muy aterrador. En las ventanas del templo, todos vieron como un tipo de demonio o fantasma con forma de una mujer y túnicas blancas. El pastor, sorprendido al ver esto, les dijo que oraran sin cesar hasta que el demonio se fuera. Todos lo hicieron hasta que el demonio se fue. El pastor decidió irse al bosque y comenzar a orar, pero mientras lo hacía, comenzaba a escuchar unos gritos muy aterradores, como si alguien estuviera sufriendo, hasta que el pastor se dio cuenta que Dios no lo mandó ahí para predicarles, sino para salvarlos de ese gran sufrimiento con ese demonio. A la mañana siguiente, el pastor le dijo a todos los habitantes que podrían irse de ese lugar, pero ellos dijeron que no, porque muchos que han intentado escapar han aparecido ahorcados o ahogados en el río. El pastor les dijo que con ayuda de Dios y todos juntos podrían irse sin ningún problema. Los habitantes del pueblito acertaron. El pastor les dijo que empacaran solo lo necesario para el viaje, pero muy pocos no hicieron caso. Alistaron otras cosas que ni siquiera necesitaban para el viaje, que su maleta estaba muy pesada. Entonces el pastor los miró con un disgusto y con una tristeza, pero siguieron andando. Los que tenían muchas cosas en su bolso se quedaron más atrás y más atrás. Claro, eran tan pesados los bolsos que no los dejaban avanzar más, hasta que se perdieron. No los volvieron a ver. Después se comenzó a escuchar gritos espeluznantes. Y fue cuando ahí vino el demonio. Comenzó a rodearlos a todos. Y cuando el pastor dijo que comenzaran a orar,
y a reprender al demonio. Todos lo hicieron, comenzaron a reprenderlo y pasaron muchas cosas en ese momento. Cuando muchos que no lo estaban haciendo, los jalaba una fuerza increíble y morían. El pastor, viendo sufrir a las demás personas, comenzó a reprender al demonio muy fuerte, hasta que se fue. Cuando todo se volvió paz, el pastor les dijo que soltaran sus cosas y comenzaran a correr. Y mientras corrían, comenzaban a ver la luz del día, hasta que vieron como un taxi ahí atropellado en pleno camino. El pastor vio por dentro y vio que era el mismo taxista que lo había llevado a él, sino que estaba muerto. El pastor cogió el radio de comunicación y llamó a la policía y a rescate. Los policías le preguntaron que por qué estaban tan felices y el pastor le respondió que porque habían sido salvados de un gran tormento. Cuando ya todos estaban en su casa, se hospedaron en unos departamentos de México, y el pastor abrió la carta que le habían dado los habitantes de ese pequeño pueblo y estaba marcada con un pastor muy antiguo que estaba antes en ese pueblo, que les decía que vendría a rescatar a sus ovejas, o sea, el pueblo. El demonio del pueblo era un demonio muy fuerte que engañaba a las personas para que siguieran otro camino y no el camino de Jesús. Si te ha pasado o has escuchado una anécdota como esta, dímela en los comentarios y te saludaré en el próximo video. Hasta la próxima.